Mi nombre es Elena Yáñez. Al igual que Gaby Ice, que Nora Condori, estamos apoyando el grupo de padres homeschooler aquí en Perú. En este caso, nuestra charla va a ser sobre cómo nosotros podríamos estar seguros cuánto han aprendido nuestros hijos durante este año en el que nos hemos ido en casa, los hemos estado guiando, orientando académicamente. Y a muchos de nosotros como padres nos surge esta duda. A raíz de esta necesidad es que se ha visto esperante poder a muchos de dar una charla y darnos aquellos pinceladas, aquellos tips para saber cuánto nuestros hijos han podido aprender durante este año. La persona preparada para darnos esta charla es nuestro asesor académico. Él es Dani Márquez, al cual le doy parte para que él pueda presentarse para comenzar esta charla a través de nuestro canal. Bueno, primero me uno al saludo. Buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad nuevamente al grupo de Homeschool en Perú de colaborar con lo que, bueno, puedo aportar sobre este tema y estoy seguro, estoy convencido que será un tiempo muy especial y podremos, sentarán las bases para seguro futuras conversaciones, futuras intervenciones, porque este es un tema bastante amplio, el tema de evaluación de un aprendizaje o evaluación del aprendizaje. Entonces, bueno, aquí estamos para servirles, ¿no? Ok. Nosotros quisiéramos comenzar para poder distinguir qué significa la evaluación, porque como padres, homeschoolers muchos no son profesores y como que al salir del colegio, al salir de todo el sistema educativo, pues casi no se entiende cuál es el significado de esta palabra. Así que nos gustaría de que usted, pastor, nos pueda decir ¿qué significa la evaluación para nosotros los padres homeschoolers? Bueno, para responder esta pregunta hay que hacer un poco de historia, ¿no? La evaluación hace algunos años atrás era considerada el momento de mayor tensión, hablando en una escuela, ¿no? Hablando de un colegio. Cuando a ti te hablaban de vamos a evaluarte, inmediatamente como que se entraba en pánico, ¿no? Y la palabra más, o las palabras más repetidas, hay examen, ¿no? O tengo examen, o tengo esta prueba. Para muchos, entonces, la evaluación ha estado relacionada a calificaciones. O sea, y así hemos crecido. O sea, es algo que lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Está como parte de lo que hemos aprendido en el sistema escolar. Y lógicamente, los papás que hacen homeschool, cuando llegan o cambian al sistema de escuela en casa, al ver que sus hijos también han estado en el mismo vaivén, o sea, de medir constantemente a través de test, prácticas, quiz, el nombre que quieran darle, pero los chicos constantemente han estado siendo medidos para ser calificados. Entonces, se nos ha quedado o se nos ha interiorizado que la evaluación es igual a una calificación, ¿no? Y no es así. O sea, la calificación es solo un pequeño aspecto de la evaluación. Es una parte porcentual mínima de lo que significa ser evaluado. Y eso es lo que tal vez quiero compartir un poco con ustedes o ampliar un poco más con respecto a este tema. O sea, evaluar no es calificar solamente. Entonces, muchos nos hemos quedado con la idea de que evaluar es calificar, y eso no es verdad. Evaluar es un aspecto mucho más amplio y más integral, ¿no? La evaluación tiene que ser
necesariamente tiene que ser mucho más integral que solamente el hecho de colocar una nota. Entonces, y eso es algo que tenemos que considerar, al menos las familias que hacen homeschool tienen que considerar y ponerlo en su mente muy bien, ¿no? Ok. Entonces, desde ya estamos comenzando de que no es lo mismo, como que el padre tiene que quitarse la idea de colegio, ¿verdad? De su cabeza, como que va a tener que pasar por ese proceso de la desescolarización, creo, ¿no? Que así es lo que se Sí, está. y es completamente natural esta confusión, porque para muy pocas personas hemos sido formados o formadas en la idea de que la evaluación es un proceso. O sea, en primer lugar tendríamos que definirlo así, o sea, evaluar es un proceso, y un proceso que usa diferentes herramientas, y, por ejemplo, un examen es una herramienta para evaluar, pero no es la única herramienta para evaluar. ¿Me dejo entender? Al Sí. mismo nivel que un examen puede, una exposición, una conversación, un debate, un momento de presentación en público, son evidencias de que las personas están, o que los chicos están aprendiendo. O sea, la evaluación del aprendizaje tiene que entenderse como un proceso y no como un fin. O sea, el aprendizaje es un... Para mí es algo extraordinario. O sea, si tratamos de definirlo, o sea, todo lo que sucede en el cerebro, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, todos los procesos que hay cuando algo se aprende, va más allá de un examen, va más allá de una prueba, va más allá de una calificación, va más allá de una A, de una B, o de un C, o de un 20, o de un 18, o de un 15, o sea, va mucho más allá de eso. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos o tratamos de mirar que solamente es la calificación el fin. Y las familias que hacen homeschool tienen que entender esto, porque si no van a frustrarse, o sea, en el intento de solamente pensar en el proceso de aprendizaje de sus hijos con el fin de calificarles, cuando en realidad la idea es, la evaluación es, o nos da información, y esto es clave en este concepto, en esta idea en homeschool, la evaluación nos da información que nos permite establecer qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para mejorar. ¿Me entiende? O sea, Sí. son tres cosas que la evaluación nos da como información cuando nosotros nos metemos o entendemos de manera práctica este término, ¿no? O sea, nos dice qué estamos haciendo bien, es decir, me ayuda a saber que si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tal vez en función de mis hijos, si me permiten, porque es el ejemplo más cercano que tengo ahora, ¿no? Hace poco, ya a estas alturas del año académico, me doy cuenta que con el mayor de nuestros hijos, el avance en lectoescritura está bien. Y no porque le hayamos aplicado ninguna prueba, ningún examen, sino que hay una demostración diaria de su Verdad. avance, ¿no? Sí, Ujú. constante. Entonces, nos dice, cuando evaluamos lo que hemos hecho, podemos saber, ok, estamos haciendo bien usando los materiales que estamos usando, estamos haciendo bien al estimularle, estamos haciendo bien con esto. Pero nos hemos dado cuenta al mismo tiempo que en esta parte no de comprensión lectora, sino en la parte de escribir, nos falta estimularlo un poco más. Entonces,
es un área que debemos desarrollar. Y no porque hayamos aplicado ninguna prueba, sino porque es visible. Entonces, cuando uno evalúa, uno mira, uno observa. Y los padres somos personas que tenemos una capacidad para observar a nuestros hijos porque los conocemos. Esa es nuestra gran ventaja. O sea, conocemos cuáles son sus límites, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles. Y eso es lo que nos permite un proceso de evaluación. O sea, nos permite definir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué debemos hacer para mejorar. O sea, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta dentro de este proceso, ¿no? ¿Qué perfil debe tener un padre homeschooler para evaluar? Porque muchas veces se puede llegar a extremos. O sea, ¿cuáles son las características de un padre que no ha sido formado como un docente, pero que quisiera o ya está en este proceso de evaluar a su hijo, ¿no? Durante todo este tiempo que hace la escuela en casa? Yo tengo 3 consejos principales, ¿no? O sea, el primer consejo es hay que leer. Hay que, en este proceso de enseñarle a nuestros hijos en la escuela en casa, recuerden que el fin tiene una de las cosas que nos va a pasar naturalmente es que los chicos van a ser autodidactas. O sea, naturalmente va a suceder que los chicos van a ser autodidactas. Un autodidacta es aquel que aprende por sus propios medios y con sus propias herramientas y con sus propios tiempos. De la misma manera como los chicos van a formar habilidades de ser autodidactas, también el padre de familia tiene que formarse esa habilidad. Y eso nos cuesta más porque somos adultos, ¿no? Entonces hay que leer, hay que investigar, hay que conversar, hay que preguntar. El segundo consejo que doy con respecto a esto es, no solamente hay que leer e informarse, sino también hay que asumir el reto. O sea, el reto no es fácil evaluar a nuestros hijos, no es sencillo, como no es fácil enseñarles tampoco. Pero al ser nosotros, como padres, los responsables de su formación académica, cuando hacemos homeschooling, entonces tenemos que asumir el reto. Y eso significa que voy a entender cuál es mi responsabilidad y no solo en función de mi responsabilidad voy a actuar, sino voy a ser consecuente con esa decisión, con esa responsabilidad, ¿no? Asumida. Y lo tercero, para mí, fundamental en esto es pidan consejos. O sea, hablen con especialistas. No lo sabemos todo. Ningún padre lo sabe todo. Ninguna mamá lo sabe todo. Ninguna familia lo sabe todo. Ningún profesor lo sabe todo. Hay que pedir consejos, hay que preguntar, hay que hablar con personas que sí saben. Y estoy seguro que en el círculo de amistades, en el círculo de conocidos de muchas familias, siempre hay un profesor, una profesora, siempre hay. Con quien podemos consultar, con quien podemos preguntar, con quien podemos decir, mira, estoy haciendo esto, ¿está bien? Y hay que estar dispuestos a saber si está bien, que nos digan que está bien, pero si está mal, que nos digan que está mal. O sea, muchas familias, y esto es algo que es peligroso, y a eso llamo extremo, ¿no? O sea, el extremo de decir, bueno, ok, voy a sacar del sistema escolar a mis hijos por completo, los voy a educar en mi casa, pero me voy al extremo de no pensar que en algún momento, mi situación familiar cambie, que me obligue a que mis hijos vuelvan al sistema académico escolar, coyunturalmente, por alguna situación, por alguna circunstancia, que me vea obligado a regresar a la escuela. No significa que pasa con todas las familias, pero puede llegar a suceder. Entonces, tenemos que, de una u otra forma, tener bien en claro que si eso nos pasa, mis hijos van a estar en la capacidad de estar al menos a la par que sus compañeros,
en las habilidades académicas básicas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, sobre ese punto, hay padres que sacan a sus hijos del sistema escolar porque no les gusta que a sus hijos los coloquen en un mismo saco de evaluación, ¿no? Entonces, al encontrarse en ellos en la posibilidad de sacarlos, de hacer un school en su casa, pues no quieren saber nada de evaluaciones, de hacer exámenes, de hacer algunos quiz ni nada. ¿Es aconsejable esto? Que quede así, porque hay ese miedo, ¿no? En los padres, no, mi hijo no vale una nota. Entonces, ¿cómo tratar con ellos para que sus hijos de todas maneras afloren lo que ellos saben, ¿no? En ese proceso de evaluación. Ya, primero que eso es más una situación de frustración. Y cuando uno toma decisiones con frustraciones es realmente una muy mala idea. O sea, si la experiencia de una familia en un colegio no fue buena, no significa que todo lo que se ha hecho en el colegio es malo. No significa eso. O sea, fue una experiencia particular y personal que te llevó seguro a tener esa idea, ¿no? La evaluación tiene que ser personal. O sea, eso para mí es fundamental cuando se trata de un proceso. O sea, no puede haber una evaluación similar a pesar de que los chicos estén en el mismo grado. Si tengo 2 hijos en mi casa con el que están en el mismo grado, cada uno va a responder diferente. Entonces, no hay que tenerle miedo a la demostración del aprendizaje. O sea, no hay que tener miedo a demostrar que se sabe, que se aprende. Algunos chicos lo hacen mejor por escrito, otros lo hacen mejor cantando, otros lo hacen mejor pintando, otros lo hacen mejor exponiendo, otros lo hacen mejor jugando, pero no hay que tener miedo a demostrar lo que se aprende, y más en homeschool. O sea, hay que quitarnos el miedo de demostrar que nuestros hijos aprenden. Hay que quitarnos ese miedo. Es posible demostrar que nuestros hijos están aprendiendo. ¿Cómo? Viendo a qué responden mejor ellos. ¿Responden mejor a un debate? En el caso de secundaria, por ejemplo. Responden mejor. Hace poco tuve una deliciosa conversación. Voy a ponerlo así, ¿no? Una deliciosa conversación con un joven de 4 de secundaria sobre el tema de las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Deliciosa conversación. Lo curioso de este caso es que ese chico en algún momento rindió un examen escrito sobre este mismo tema en su colegio X, obviamente no vale la pena mencionarlo, y desaprobó. Puede ser. ¿Ok? Y ahora está haciendo homeschool, está desarrollando un programa de homeschool, y curiosamente va a viajar a Alemania para estudiar en Alemania, terminando su colegio, terminando la etapa escolar. Fue una deliciosa conversación en la cual yo me he quedado gratamente sorprendido. Y yo preguntándole a él, mira, tú hace algunos meses atrás diste una prueba escrita sobre esto. Y el resultado fue que te jalaron. O sea, y él me mandó incluso la foto de su prueba por WhatsApp, ¿no? La tengo ahí de reliquia. Entonces, ¿qué me demuestra esto? O sea, no necesariamente vamos a responder de la misma forma a situaciones de evaluación o a instrumentos de evaluación o a herramientas que use para evaluar. Pero hay que demostrar lo que se aprende. O sea,
el fin de la evaluación es demostrar lo aprendido, es poner en evidencia lo que se ha aprendido. Y es poner en evidencia también lo que no se ha aprendido, pues, ¿no? Porque hay cosas que se aprenden y hay cosas que no, y está bien, eso está bien. Hay chicos que, caramba, pues no pueden, ahora no pueden aprender determinada cosa, seguro en el futuro lo harán, o de repente no es de tanto su interés, pero queremos que al menos tengan las habilidades y el conocimiento básico, porque eso se le llama tener cultura general. Y el poder tener una conversación pues, sobre un tema, para mí, o sea, estoy hablando obviamente a título personal, es una forma extraordinaria de demostrar lo que se aprende, ¿no? La conversación sirve de mucho. Y las conversaciones en grupos, con personas, sirven de mucho, ¿no? ¿Es posible que un padre homeschooler pueda sobrevaluar a su hijo? Me especifico en esto, ¿no? De hacer de que al momento de que quizás ese niño o esa familia se esté certificando en algún lugar y tenga que presentar lógicamente una evaluación, una calificación propia del padre, ¿no? De lo que él observa, y como para quedar bien, podría llegar, ¿no? al niño. O sea, ¿cómo controlar eso también en nuestro caso? Bueno, no solamente le pasa a los padres, le pasa a los profesores. O sea, así que a ver, yo cuando hablamos con otro maestro, con otro profesor sobre este tema, siempre les digo lo mismo, ¿no? Entre gitanos no nos vamos a leer las manos, ¿no? O sea, todo proceso de evaluación, toda herramienta de evaluación tiene un elemento subjetivo. O sea, siempre hay un elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? En el caso de los padres con los hijos, el tema relacional. Ese elemento subjetivo puede convertirse en dos cosas, en una fortaleza o en un talón de Aquiles, en un problema. Se convierte en un problema cuando sobreprotejo, sobreevalúo, exagero las habilidades que mis hijos puedan desarrollar. Se convierte en una fortaleza cuando entiendo de que mis hijos no lo saben todo, de que yo no lo sé todo y que por lo tanto necesito ayuda. Necesito preguntar, necesito investigar, necesito conversar, necesito consultar. Se convierte en una fortaleza. Pasa, o sea, no se puede controlar esto. Si no, tendríamos que estar en la mente de cada familia, ¿no? Pero lo ideal obviamente es mantener el equilibrio, y el equilibrio me permite a mí realmente saber si mi lado subjetivo, mi lado emocional me está ganando, entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. ¿Puede un papá homeschooler hacer exámenes en su casa para comprobar ahí si su hijo ha aprendido? Estos exámenes deben ser memorísticos, dirigirse un examen a nuestros hijos en casa. Bueno, de que puede hacerlo, sí puede. Pero no solamente recomiendo que haga un examen, puede desarrollar de repente, alistar una exposición, una presentación, puede hacer que los chicos graben videos, pueden grabar videos sobre lo que están desarrollando. O sea, no solamente es un examen, o sea, hay diferentes formas. El examen es una forma. Pueden tener una tarde de café, o bueno, con los chicos no tanto de café, porque no les gusta el café, bueno, ya, una tarde de helado, y demostrar de esa forma, ¿no? O sea, en una conversación, qué es lo que se está aprendiendo, o sea, no solamente es el examen, o sea, hay que quitarnos que es la única forma. Es una forma y es una forma válida, por si acaso. Lo que sí aconsejo a todas las familias es que al menos,
apliquen algún examen al menos una vez al año. Y es más, el consejo que siempre doy es que no sean ellos que lo apliquen. Busquen un profesor, una profesora. Díganle, evalúe a mi hijo en esta parte. Quiero saber cómo está. Así, de crudo, busquen. Para ser más objetivo, ¿no? Para ser más objetivo, sí. Porque por algo están los profesionales también, o sea, para ayudarnos. Y no tenemos que tener miedo a los resultados. Si nos dicen que algo está mal, pues, ¿no? Lo cambiaremos, lo desarrollaremos, lo debatiremos. De repente la apreciación de quien me evalúa tampoco me parece y puedo debatir, pero me ayuda a tomar decisiones. O sea, no hay que tener miedo a esto, ¿no? No hay que tener miedo a esto. Esa evaluación que usted propone que puede darse cada año, también sería como una especie de evaluación para el papá, para que él pueda ver qué fortalezas tuvo y qué debilidades al momento de enseñar en casa, ¿no? También sería así. Sí, bueno, te da información sobre eso, pero no necesariamente va a calificar esa parte, porque en realidad, perdón, con los cambios de clima, mi garganta está un poco mal. Ya. Te da herramientas, o sea, te da información sobre el proceso, pero no necesariamente va a calificar el proceso. Hay que tener siempre mucho cuidado con la sobrevaloración de lo que hacemos, pero también hay que tener cuidado con el desprecio de lo que hacemos. O sea, los padres tienen que cuidarse de sobrevalorar su rol como educadores de sus hijos. Hay que tener cuidado con eso, con la sobrevaloración, pero también hay que tener mucho cuidado con decir, bueno, después no estoy a la altura de, y eso no necesariamente es cierto. A veces es una cuestión más de, creo, más de temor, y yo me quedo, o sea, el temor es un mal consejero también para tomar decisiones, o sea, siempre es un mal consejero. Hoy día leía, haciendo mi devocional en la mañana, leyendo mi Biblia, leí el último capítulo de Primera de Reyes, ¿no? Habla de Ocosías, hijo de Acaz, uno de los peores reyes de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Acaz. Ocosías, su hijo. Ocosías cae enfermo y envía a consultar a un falso Dios, qué va a pasar con él, ¿no? Y hay profeta de Dios, Elías, que es bastante conocido en la historia, que interviene o es usado por Dios para intervenir y comunicar a Ocosías que va a morir, ¿no? Pero dentro de esta historia, yo me ponía a reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué motivó a Ocosías? Indudablemente el miedo a la muerte, el temor. El temor siempre nos lleva a tomar malas decisiones, siempre nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces, yo no puedo actuar en base al temor, no puedo y no debo actuar en base al temor. Entonces, y ahí la Biblia nos habla de que si somos faltos de sabiduría podemos pedírsela a Dios, y Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces, yo le creo a la palabra de Dios cuando dice eso. Y cuando enseña esto, ¿sabes? De él viene el conocimiento, de él viene la inteligencia, y también eso se aplica para los chicos que estudian, pero también se aplica para los padres, o sea, para nosotros. O sea, el conocimiento y la inteligencia para hacer lo que hacemos viene de Dios. Entonces, por eso hablo de tener cuidado con sobrevalorar nuestro rol. O sea, no lo sabemos todo, no somos perfectos, no enseñamos perfectamente. Nuestros hijos no son perfectos, no son mejores que los demás, pero también hay que tener cuidado con el desprecio de nuestro rol. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Antes de pasar a las preguntas,
¿Qué consejo le podría dar a los padres que, por ejemplo, ya estamos terminando el ciclo escolar y es cierto, hay temores porque se presenta esto, ¿no? ¿Cómo estará mi hijo frente a otro? Y a veces se encuentra una madre con otro niño que está escolarizado. Y entonces a veces o sabe más que su hijo o su hijo sabe más que el niño. Entonces, hay ciertas emociones que se manejan en los padres, ¿no? Al ver de que su hijo quizás no avanzó como un niño de fuera, y hay cómo poder manejar eso. ¿Qué consejo usted nos daría frente a esta situación emocional más que nada, ¿no? Muy bien, hay que tener cuidado con las comparaciones, o sea, toda comparación es un peligro. No existen dos personas que aprendan igual, no existen. O sea, no existen dos personas que respondan igual a una misma pregunta incluso, en una misma situación, salvo que sea una respuesta memorística, ¿no? Salvo que sea una situación memorística. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de comparar. No digo que no lo hagamos, podemos comparar, pero la comparación, ¿de qué me sirve? Me sirve para recolectar información, nada más. O sea, no me sirve para decir lo que estoy haciendo está bien o lo que estoy haciendo está mal. O sea, me sirve para recolectar información, para saber, oye, mira, qué interesante, acá hay un chico que sabe más que mi hijo en esta parte, pero mi hijo tiene esta habilidad mayor desarrollada que él en esta parte. O sea, estoy recolectando información. No, y hay que tener cuidado con que la comparación se convierta en una tara, en algo que nos limite, que tengamos que responder a los parámetros que de por sí son injustos, porque imagínate, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Un colegio con énfasis matemático, que llevan de 12 a 14 horas al día de matemática, al día, ¿ok? Perdón, semanales de matemática, de 12 a 14 horas semanales de matemática, con énfasis matemático. Obviamente, en muchos de los casos, o en algún caso se puede presentar que este joven, o este chico, o este estudiante desarrolla habilidades matemáticas, tal vez de mayor rapidez para resolver un ejercicio, que un chico que no tenga esa exposición de horas. O puede darse el caso también de que este chico que lleva de 12 a 14 horas no le gusta la matemática, sus padres lo tienen igual en un colegio matemático y por lo tanto la matemática resulta una tortura para él. Yo me encuentro con los dos casos. Voy con mi hijo, donde el chico que sí le gusta y que aprovecha cada hora, y veo, uy, le falta mucho. Pero voy donde el otro caso, con el chico que no le gusta, pero aún está en este sistema porque sus padres lo exigen, y digo, uy, me siento bien, me levanta el ánimo. En ambos casos me equivoqué, porque mi apreciación del aprendizaje de mi hijo no puede estar determinado por compararlos. No podemos pensar que un niño aprendió porque lo comparé con otro. Yo tengo que saber que mi hijo aprendió algo porque lo sabe, lo interiorizó, lo demuestra. Está en la capacidad de. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comparaciones siempre. Es un tema muy rico, ¿eh? para ampliarlo más. Solo que por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer ahorita, ¿no? Pero es un tema bastante rico para conversarlo más. Sí. Un tema bastante personal que de verdad que nos golpea como padres, como usted dice, porque estamos ahí, ¿no? Siempre, y a veces será también por el hecho, pienso yo, de que los padres se proyectan en los hijos, ¿no? Y como que alimenta o el orgullo o la frustración de ver que a veces el niño no responde. Y particularmente yo considero de que mi hijo ya salió de mí y ya ahí él, ¿no? No me gusta muchas veces
las veces que he visto, mejor dicho, de padres que se sienten logrados con un hijo que tiene mucho, aparentemente, éxito en lo académico, pero ya depende mucho de la misma persona, ¿no? Pero como dice, hay mucho que hablar sobre eso más adelante. Aquí hay una pregunta, pastor. Celia nos está preguntando que su hijo no quiere estudiar y en vez de eso le gusta jugar. Entonces, ¿cómo ella lo puede motivar para que ellos quieran aprender solo? Bien. Primero, no sé qué edad tenga el niño en mención. Si es un niño pequeño, si es un niño pequeño, si es un niño de mediana edad o es un adolescente, hay que recordar algo, o sea, los padres tenemos que poner límites. Y hay cosas que no necesariamente los chicos quieren hacer. O sea, me suena extraña la frase no quiere estudiar, ¿no? Yo creo que tal vez debería descubrir allí la familia cuáles son las razones por las cuales él no quiere estudiar. Y a partir de descubrir cuáles son esas razones, recién se le puede dar un consejo más práctico, ¿no? Más personal. Me encantaría realmente tomar más contacto con esta familia porque brindo bueno, tal vez aprovechando la transmisión, o sea, brindo mi ayuda para tocar este tema, porque o sea, si él no quiere estudiar, hay que saber exactamente el por qué, cuáles son las razones o la razón, y a partir de allí comenzar un tratamiento y comenzar a conversar sobre este tema, porque es un tema un poco más personal, ¿no? Ahora, si solamente es una cuestión de capricho, yo diría a la familia, pongamos los límites, pongamos las cosas en orden y adelante, ¿no? Si hay que trabajar y motivar a través del juego, también jugando para aprender, porque el juego es una herramienta valiosa de aprendizaje. O sea, el juego es extraordinario para el aprendizaje. Es la herramienta, para mí, la herramienta más eficaz, para mí, dentro de mi concepto, de mi formación y de la experiencia también. O sea, el juego es la herramienta más eficaz. Entonces, si le gusta jugar, usen el juego como una herramienta de aprendizaje y van a tener más éxito, ¿no? Pero lo que me preocupa más es la frase no quiere estudiar, ¿no? Entonces ahí sería bueno si podemos conversar un poco más personalmente de este tema, yo encantado de responder. Ok. Jessica también nos está preguntando y ella dice, ¿no? Mucho se dice sobre que un niño o un joven tiene que saber escribir correctamente, tiene que ser capaz de exponer frente al público, saber participar en un debate para entrar a la universidad y rendir como la sociedad lo exige. Tu pregunta es, ¿esto es así? ¿O cuál es el mínimo en el caso de estas habilidades que los chicos deben adquirir? Segundo, o sea, hace el ejemplo ella, dice, si un chico aprende escuchando y no tanto leyendo, ¿cuánto se le debe esforzar para la lectura? Porque la sociedad o el ambiente en el que se va a desenvolver, pues le va a exigir, ¿no? O sea, ¿cómo tomar esto en consideración aquí? Bien. Interesante pregunta, me encanta esa pregunta, ¿no? Porque nos lleva a tocar un tema importante, o sea, el desarrollo de habilidades. Las personas desarrollamos habilidades toda la vida. Es verdad que cuando somos pequeños, cuando se tiene menos edad, este proceso de desarrollo de habilidades es mucho más rápido y mucho más constante que cuando somos adultos, ¿no? Ya cuando somos adultos nos cuesta más desarrollar habilidades, pero no es imposible. O sea, podemos desarrollar. Bajo esta premisa, bajo este parámetro, podemos definir lo siguiente. O sea, es necesario que desarrollemos las habilidades básicas.
Sin embargo, no es necesario que las dominemos todas. O sea, yo puedo desarrollar en la lectoescritura mucho más, tal vez el hecho de que soy fuerte soy fuerte leyendo, no soy tan fuerte escribiendo. Ok, pero tengo que al menos saber escribir decentemente, ¿no? me dejo entender. Al menos haber desarrollado lo principal y lo básico y lo fundamental. O sea, el desarrollo de habilidades demanda esfuerzo, demanda trabajo, demanda disciplina. Y que un joven no lo conozca, o un niño no desarrolle una habilidad ahora en el año 2017, no significa que nunca la va a desarrollar. Tal vez no la va a desarrollar como otros, o no la va a desarrollar con mucha amplitud, pero de que va a poder si se esfuerza, si trabaja, si se anima a dar pasos junto con su familia, van a poder lograr desarrollar habilidades sin ningún problema, ¿no? Y en el caso, pues, de lo que... La frase o la pregunta mejor orientada tendría que ser en función de lo que me va a exigir la vida universitaria. O sea, en la vida universitaria, lo que se exige principalmente es capacidad de investigación. O sea, una persona tiene que saber investigar, ser un investigador. Y a partir de allí, dependiendo del área que uno desarrolle o de la carrera que uno desarrolle, si uno es un investigador, todas las demás habilidades que se demandan para mi carrera van a relacionarse con mi interés por investigar. Y yo no conozco al menos una mejor forma de promover la investigación que el homeschool. Hablando de los pequeños, ¿no? de los chicos en la etapa escolar, ¿no? Hace poco vi un video extraordinario sobre un muchacho que había desarrollado varias habilidades estando fuera de la escuela, ¿no? Estando escolarizado. Y me encantó el final, o una de las cosas que se decía, ¿no? Porque era recordarme a mí de que debo trabajar la habilidad de que mis hijos puedan investigar, despertar su curiosidad, despertar el interés. Pues a partir de allí todo lo demás va a caer por su propio peso, es como una cascada. Y ahí tenemos que estar para orientarles, para que vayan descubriendo junto con nosotros, tal vez, porque nuevamente no lo sabemos todo. Los papás no lo sabemos todo y no tenemos por qué avergonzarnos de eso. No lo sabemos todo. Yo tengo aquí una consulta, pastor, sobre lo que usted dice, ¿no? Un niño nace autodidacta, quizás para algunos padres que tenemos niños muy pequeños y ya comenzamos con el homeschool en casa desde ellos, con ellos, se le podría ir formando, ¿no? Y llegarían a secundaria como que con esta no sé, con esta característica, ¿no? De ser autodidactas. Pero ¿qué pasa con un niño o con un adolescente que sale en secundaria, donde ha estado formado en el sistema, donde el maestro siempre le da todo, casi el niño no procesa, todo lo repite, ¿no? Él, ¿cómo o qué herramientas como padres le podemos dar a estos adolescentes o niños quizás, ¿no? Para que ellos logren esa manera de ser autodidactas. Nuevamente, el ser autodidacta es una capacidad que se desarrolla en el tiempo, ¿no? Y demanda mucho esfuerzo. No es natural. O sea, sí hay capacidades o habilidades naturales que tenemos. Por ejemplo, la habilidad de explorar. O sea, todos tenemos la habilidad de explorar, la habilidad de descubrir. Nacemos con esas cosas. O sea, si no, de otra forma, un niño pues no descubre los sabores cuando es un bebé, ¿no? O no se anima a gatear, o no se anima a caminar. Nacemos con eso.
O sea, Dios nos ha creado con esa situación, con esas habilidades. Sin embargo, el tema de ser autodidacta ya es un proceso intencional, o sea, intencional para descubrir algo, para investigar algo que me llamó la atención o donde tengo necesidad. Entonces, eso es algo que cuesta y los chicos de secundaria que hacen homeschool les cuesta mucho, pero no es imposible. No es imposible, ¿verdad? Demanda trabajo, pero lo logran al final. Y eso, al menos en los casos que estoy viendo, puedo dar fe de que lo logran. Y eso para mí es una gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción de ver a chicos que pueden ir manejándose en el tema de decir, bueno, esto no sé cómo se hace, no sé cómo se ve, no sé cómo se desarrolla, no tengo la más mínima idea, pero voy a esforzarme por saberlo. Entonces, eso es algo lindo cuando sale de la boca de un adolescente, ¿no? Es algo hermoso. Bueno, a mí me gusta mucho escucharlo. Yo creo que ese es el anhelo de todo padre, que nuestro hijo ya adolescente, pues él solo busque, ¿no? Descubra aprender y todo. Ahora, aquí hay una pregunta. Dice Yani, si deseo volver a escolarizar a mi niño en un par de años, ¿cómo nivelarlo si fuera el caso? Buena pregunta. Existe, en las páginas web del Ministerio de Educación, existe lo que se le llama el currículo nacional escolar, ¿no? Y dentro del currículo nacional escolar está el perfil de egreso por grado. O sea, uno puede entrar al perfil de egreso por grado y puede uno mirar allí cuáles son los indicadores que el ministerio propone para cada grado en cada materia. Y puedo ahí mirar las cosas que desarrollé y lo que no desarrollé y no tener miedo, decir, bueno, esto no lo hice, bueno, qué pena, bueno, vamos a esforzarnos por hacerlo, pero no tiene por qué ser un motivo de presión en realidad, tiene que ser más un buen parámetro y por lo general, nuevamente, hay excepciones, pero por lo general en familias homeschool el perfil se excede. Nunca, o sea, es como si te ponen la valla del 1 al 10, pero en realidad el homeschool está en el 15 o 18, ¿no? Entonces, generalmente se excede. Esto para animar a las familias, o sea, quiero animarles a que entiendan de que siempre hay cosas que no vamos a hacer igual que en la escuela. Van a haber cosas que no vamos a hacer igual que en la escuela, pero se puede pensar y proyectarse en función de las habilidades que mis hijos están desarrollando y eso puede ser un buen motivo para sentirnos contentos y felices con lo que estamos logrando, ¿no? Ok. Celia tiene una pregunta. Dice, me preocupa que después del colegio, o sea, sus hijos, no estén bien preparados o que estén realmente competitivos frente a los otros jóvenes, ya que ahora quien más sabe o memoriza entra a la universidad. ¿Qué le puede decir a esta mamá? Bueno, eso ya no es tan cierto si vemos que el sistema de evaluación de las universidades para el ingreso en el Perú está cambiando. Existe ahora algo que se llama, una institución que se llama la SUNEDU, Superintendencia Nacional de Universidades. Es una entidad que vigila la calidad de enseñanza de universidades públicas y privadas y está tratando de intervenir en los procesos de admisión. Es verdad que el proceso de admisión tradicional, es decir, bueno, tengo un examen de 100 preguntas, ¿no? de conocimientos matemáticos y conocimientos de letras, y sobre ese examen quien responde más puede ingresar, ¿no? Yo tengo mucha expectativa de que esto cambie en el futuro. Y creo que va a ir cambiando en el futuro, porque una de las cosas que creo que se están haciendo bien es tratar de perfilar
que el ingreso no necesariamente esté medido solo por un examen escrito, ¿no? Sino también a través de la demostración de otras habilidades. Obviamente esto es algo que puede darse como no puede darse. O sea, estoy hablando tal vez estoy hablando en un mundo ideal, ¿no? En un escenario ideal, pero tengo mucha esperanza. Sin embargo, también diría que un chico que desarrolla habilidad de ser autodidacta, haciendo homeschool, desarrolla las habilidades de investigación, es mucho mejor preparado y competente para memorizar correctamente. Una persona que desarrolla habilidades de investigación va a desarrollar habilidades de razonamiento lógico, de deducción, de inferencias, deducciones, hacer hipótesis, plantear soluciones, formular problemas. Entonces está mejor equipado para hacer un trabajo de memorización. Entonces, tal vez tendrá que hacer algún ciclo de una academia probablemente, pero va a poder hacerlo con mejores herramientas, ¿no? Y a propósito, y esto quiero animar a familias homeschool que me están escuchando, y este es un buen consejo, por favor. Familias que tienen a sus hijos de tercer año, hay círculos de estudio que trabajan los municipios, que proponen los municipios. Y si pueden pensar en academias, mucho mejor. O sea, no se trata de solamente decir, oh, ok, puedo desarrollar en casa. Podemos también trabajar y allá afuera. Y nos sirven para esto. José, hablamos de una cuestión bastante práctica, ¿no? Ok. Por el momento ya vamos a ir cerrando ya la charla porque ya han sido resueltas las preguntas de los participantes. ¿Y qué consejos finales, Pastor, podría usted darle ya a las familias en este año que se terminó y quizás algunos con sensaciones muy gratas, otros padres con sensaciones de frustración, porque puede ser quizás un homeschool por primera vez y que han enfrentado la lógica frustración que se experimenta el primer año de no saber a qué me estoy enfrentando, qué es lo que estoy haciendo y si lo que estoy haciendo realmente está bien o está mal. Nuevamente, no tomen decisiones en base al temor, no tomen decisiones en base al temor, no piensen, tengan cuidado con los excesos de sobrevalorar lo que se hace, pero también de despreciar lo que se hace. Ambos son excesos y son escenarios negativos. Y busquen ayuda de profesionales, de gente que puede responder sus inquietudes y preguntas personales e individuales. Busquen ayuda. Eso les va a dar bastante tranquilidad y les va a dar también la seguridad de que están invirtiendo bien su tiempo, su dinero, pero principalmente el tema de que están formando bien a sus hijos desde el punto de vista académico también, que para mí no solamente lo académico no es lo central en el homeschooler, para la familia homeschooler, pero sí es un elemento importante. O sea, lo académico no es lo único que tiene que preocuparnos, pero es un elemento importante que tiene y llama nuestra atención, ¿no? Y no tenemos que descuidarlo tampoco. Porque vivimos en un mundo donde aspiramos que nuestros hijos e hijas en algún momento ocupen lugares de importancia. El Perú necesita de liderazgo. Necesitamos de líderes íntegros, de gente que quiera hacer patria, que ame a su nación, que ame a su familia, y eso es lo único eso viene solamente cuando se ama a Dios con todo nuestro corazón.
Entonces, para eso necesitamos estar preparados, estar listos para ese desafío, ¿no? Así que adelante, adelante. Yo les animo a todas las familias en general, sigamos pensando en formar ciudadanos, en formar a personas que amen a Dios con todo su corazón, que amen sus propias familias, y que en consecuencia amen a su nación, ¿no? Amen a su país. No solo porque clasificó al Mundial, ¿no? Y que todo el mundo está con las camisetas, y hoy día que hemos visto el resultado del sorteo y del sorteo del Mundial, y entonces está en boca de todos ahí esta conversación, pero necesitamos a gente que lo podemos ver, o sea, la clase política ahora nos deja mucho que desear en valores. Y vemos cómo el tema corrupción ha sido algo, o sea, da pena, pero no tenemos en el Perú un solo líder político que no podamos decir, o que podamos decir, bueno, este no se manchó. Entonces, sobre todo hay sombras, hay sospechas. Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar en la siguiente generación, ¿no? Y creyendo que la venida de Cristo está pronto. Cristo viene, la Biblia nos enseña esto, viene por segunda vez y nos tiene que encontrar haciendo la tarea que nos ha encomendado, ¿no? Que es de formar a nuestros hijos lo mejor que podamos hacer. ¿Ok? Sí. Bien. Ahí llegaron dos preguntas. Nos gustaría saber si usted podría después pasar al chat de este grupo y responder esas dos últimas consultas que son interesantes, de verdad, pero justo llegaron ya en el momento de la despedida. ¿Usted pasaría después pasar al chat, sí? Para Sí, terminar. encantado. Ok, Sí, entonces. yo encantado y una vez más gracias por la oportunidad. Esta para mí es solamente una primera mirada a este tema, que en realidad debería ser un tema de mayor conversación, de mayor debate incluso, y debería ser un tema que debamos hablar con mayor frecuencia. ¿Okay? Ok, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes, papás, mamás, con Schooler. Yo sé que ha sido un año, no sé si ha sido su primer año o quizás ya tienen alguna experiencia, pero yo creo que esta charla ha sido bastante fructífera porque nos ha abierto los ojos a la realidad de lo que nuestros hijos han aprendido, ¿no? Y de, como dice el pastor Dani, ¿no? No lo han hecho como quizás frente a otra escala, no lo han hecho como deben, pues tomarlo tranquilamente y mejorar, ¿no? Todo esto, esta evaluación es tanto para el padre como para el niño. Entonces el próximo año, lógicamente, va a ser mejor, ¿no? Vamos a dar mucho mejor de lo que hemos dado este año. Nos estamos despidiendo de esta transmisión. Cualquier otra consulta de aquellos que no han podido hacerlo a tiempo, pues el pastor estará pasando al chat que se ha abierto temporalmente para responder a esas preguntas de la charla que ha sido de evaluación. Esto con todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.